Componendas para desestabilizar social y políticamente. Intentos reiterados de magnicidio contra Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Asesinato de dirigentes y funcionarios del chavismo a mansalva y con técnicas impropias de la cotidianidad venezolana. Golpes de Estado, penetración abierta de células paramilitares, guerra económica, poner a la sociedad al borde de una guerra civil. Todo con actividad bien planificada desde el exterior. Eso es el denominador común de casi 20 años de revolución bolivariana. Los métodos son variados, unos más violentos que otros, los actuales más sofisticados que los anteriores, pero el fin siempre ha sido el mismo: desplomar una revolución incluyente. Llegar al poder del que fueron destronados por el pueblo y que no han podido recuperar por la vía del voto. Conspiración contra Venezuela, actores, pruebas y trasfondo de un magnicidio. Esa es nuestra jugada crítica de hoy. Se despliega el tablero, comenzamos a mirar actores y últimos acontecimientos. Y usted nos acompaña, ¿verdad? Una operación que no solo iba por la cabeza del jefe de Estado, vista la capacidad agresora de los instrumentos utilizados y considerando el espacio-tiempo elegido por sus operadores y financistas que tienen vínculos con Estados Unidos y Colombia, según revelaron las investigaciones. Un lugar abierto y una actividad que reunía tanto a jefes de los 5 poderes públicos del Estado como al alto mando militar de la nación bolivariana. Por eso se habla de magnicidio, así a secas, y no solo magnicidio contra el presidente, no solo porque magnicidio significa mucho más que asesinar a un presidente o jefe de Estado y de gobierno, sino otros actores de la vida política nacional. Nosotros tenemos una historia de lucha permanente entre lo político y lo extrapolítico. Porque ¿cómo se puede llamar en la lucha democrática a quien busca deponer a un gobierno por la vía violenta? Golpista. ¿Y se puede decir que un golpista está haciendo política? Sería un debate, ¿verdad? ¿Cómo se puede llamar en la lucha política por el poder a quien intenta asesinar a su oponente, colocándole una bomba o asesinándolo de diversa manera? ¿Cómo se puede llamar eso? Lucha política, lucha democrática, lucha pacífica. Venezuela necesita que la lucha política vaya por los caminos del debate de ideas, de la confrontación cívica, del voto popular, que la lucha política respete la vida del adversario, respete las reglas de juego, de lo que de manera natural debe ser el despliegue de fuerza cuando se trata de un proyecto político. La lucha política debe respetar las reglas de juego de la Constitución. Y en Venezuela hay una sola forma para acceder al poder político. Y no está de más nosotros de manera perseverante repetirla, explicarla, reexplicarla. La única forma en que se puede acceder al poder político en Venezuela, de acuerdo a esta Constitución, es con el voto popular del pueblo soberano de nuestra patria. Los actores de la conspiración contra Venezuela es un artículo de Eduardo Andrade Bone, chileno, comunicador social. Estudió ciencias políticas en la ex Unión Soviética. Fue además dirigente clandestino en la lucha contra la dictadura de Augusto Pinochet de 1974 a 1981. Ahora el sucesor de Juan Manuel Santos, el ya presidente de Colombia, el uribista Iván Duque, acordó en su visita como presidente electo con la Casa Blanca con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, el 5 de julio de 2018, esto antes de que evidentemente asumiera ya formalmente como presidente. Hablamos sobre la situación de Colombia, sobre nuestra agenda de seguridad, hablamos también de la situación que se está viviendo en el continente por la dictadura de Venezuela. Eso declaraba Duque a la prensa y resulta revelador para el articulista.
El vicepresidente Mike Pence expresaba en un tuit que había conversado con Duque sobre la alianza estratégica bilateral en el combate al narcotráfico y que habían reiterado la necesidad de mantener presión al régimen del presidente Nicolás Maduro para afrontar el trágico colapso que se viene de la democracia en Venezuela. Esto a propósito de la multiplicidad, de la variedad de actores que convergen en las distintas estrategias que se ponen en marcha para desestabilizar a la revolución bolivariana. Migramos ahora a Misión Verdad, portal de investigación de Venezuela. Titula Mapa ampliado del magnicidio, segundo informe especial. Esto se publicaba a pocos días de concretarse la operación que terminó siendo fallida por la actuación de las autoridades venezolanas. Ni el gobierno de transición, entre comillas, acompañado de una intervención humanitaria, ni el juicio a Maduro, también entre comillas, por el trucho Tribunal Supremo en el exilio, ni la campaña para enjuiciar al presidente en la Corte Penal Internacional, así como tampoco una agenda de sanciones más salvaje ni la explosión social catastrófica, plantean hasta el momento un nivel de suficiente maduración para lograr un socavamiento determinante del país y sus autoridades. Y el tiempo aquí es crucial en tanto y cuanto un saldo mínimo de recuperación económica resultará en un anclaje de la legitimidad del chavismo y en consecuencia un blindaje de sus bases y superestructura política. En ese contexto resurge la carta de la conspiración militar interna, a la que tantos esfuerzos le han dedicado funcionarios estadounidenses, desde el ex secretario de Estado Rex Tillerson, pasando por Marco Rubio y el ex encargado de negocios Todd Robinson, hasta decenas de asesores outsourcing que ofrecen esa vía como aquella que debe seguir la oposición para cambiar de gobierno y retomar el poder político. Eso está expresado en uno de los puntos, en uno de los tópicos, como vemos en pantalla son varios, de esta investigación de Misión Verdad, que no tiene autoría escrita allí en la parte inicial, tampoco final del artículo. ¿Cómo se van moviendo las fichas? ¿Qué últimas cosas han pasado y tenemos que destacar y poner en el tablero? Eso nos informa Luis Tavera desde Capital Venezolana, Caracas, aportándonos insumos. Luis, hola. Te saludo a ti y a la audiencia que sintonizan las pantallas de Telesur a esta hora. El gobierno de esta nación suramericana ha mantenido su postura en defensa de su soberanía y también su voz en alto para denunciar las intenciones de algunos gobiernos de crear un escenario para una posible intervención humanitaria, alegando a través de la denunciada guerra mediática que acá en Venezuela se vive una crisis humanitaria. A lo largo de todo el año que transcurrió, se pudo ver que este tipo de manipulaciones del éxodo masivo, por ejemplo, de venezolanos que han salido de este país huyendo de una supuesta crisis humanitaria, quedó desmontado por los propios venezolanos, quienes alzaron su voz ante las denuncias de xenofobia, explotación laboral y su interés de ser incluidos en el plan Vuelta a la Patria, que superó los 9.000 venezolanos quienes se integraron a este plan Vuelta a la Patria para poder retornar a su país, porque se dieron cuenta que acá en esta nación es que podían disfrutar de derechos tanto laborales, en la educación, y poder seguir avanzando en lo que es su crecimiento social por las misiones sociales que son bandera de este gobierno venezolano. El gobierno de Colombia también demostró su inclinación para poder actuar en contra de esta nación suramericana. Penetración de grupos paramilitares que también fueron desmantelados por la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, así como también desmontando matrices de opinión en contra de las medidas económicas que implementó el gobierno venezolano con el auge de la criptomoneda el petro. En resumen, Venezuela se mantiene con una postura firme ante lo que es la defensa de su soberanía y seguir avanzando en lo que es el modelo socialista que es bandera acá en esta nación suramericana. Gracias, Luis, por todos los datos que nos aportas a esta hora y que seguramente vamos a sumar minutos más tarde en el análisis llegado ese momento que está muy cerquita. Vamos a preguntar, ¿cómo exactamente se articuló el intento fallido de magnicidio en Venezuela? ¿Y qué develan específicamente esas formas de concepción y de puesta en marcha de esa estrategia? Ello se lo vamos a consultar a nuestra invitada. Ya está acá en el estudio lista. Pausa y venimos con más de nuestra jugada crítica.
En el segmento anterior de esta jugada crítica mirábamos rostros y nexos de la trama. Veamos ahora el paso a paso de la preparación y concreción de la operación del sábado 4. Es importante porque de allí se desprenden datos verdaderamente relevantes para entender esto en su máxima amplitud, por decirlo de alguna manera. El plan inicial de los terroristas era llevar a cabo el magnicidio el 5 de julio. Pero no pudieron concretarlo porque los drones no llegaron a tiempo a sus manos. Ante esta situación, eligen el 4 de agosto como fecha para materializar lo que llamaron la Operación Yunque Martillo, que consistía en hacer explotar 2 drones, uno en la zona frontal de la tarima y el otro en la parte superior. Los terroristas se dividieron en 2 grupos para perpetrar el atentado. Uno de ellos operó desde un lugar próximo al Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital, en una avenida paralela a la Bolívar, donde se hizo el acto presidencial y militar. Desde allí se desplegó un dron desde un auto negro marca Chevrolet. El otro grupo funcionó en una oficina alquilada en el centro empresarial Cipreses. Al fracasar la operación, intentaron huir hacia Colombia, pero fueron detenidos en el camino. La operación no logró su objetivo debido a que los terroristas pierden el control de los drones por los inhibidores de señales de los cuerpos de seguridad del Estado. Enterado de esta situación, Osman Taboski, quien estaba a cargo en ese momento de la operación terrorista, decide hacer estallar ambos artefactos que contenían sustancias explosivas de alto poder, y su objetivo era acabar con la vida del presidente de la República Bolivariana de Venezuela y las autoridades de los 5 poderes del Estado y los 4 jefes de los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Para adentrarnos en el campo del análisis, después de todo el caudal informativo que hemos dado en estos primeros minutos de programa, les presento a nuestra invitada, María Alejandra Díaz, abogada constitucionalista y constituyente venezolana. ¿Cómo estás, María Alejandra? Bien, todo bien, gracias a Dios. Gracias por atender a nuestra invitación ya en la curva final de este 2018. Así es. Bueno, María Alejandra, lo primero que queremos despejar es esta incógnita. El intento fallido de magnicidio marcó un punto de inflexión crucial en la cuestión política venezolana. Yo creo que sí, sobre todo porque en la forma como fue planificada amerita revisar incluso los nexos que internamente puedan tener dentro de el estamento interno venezolano. Sabemos por los datos que hemos estado analizando que había un interés primordial por parte de sectores reaccionarios de la oposición, además de extremado peligro, que han ido al resto del mundo a solicitar la intervención del país y atacar no solamente al presidente. Fíjate que hay que analizar en detalle, porque no era solamente el presidente, era a todo el alto mando militar que estaba allí, y además aparte del tren ejecutivo. Era descabezar no solo un presidente, sino un Estado, una institucionalidad completa. El mayor daño posible. Afortunadamente, yo creo que lo que no tomaron en cuenta de estos factores es que Venezuela no se encuentra bajo un régimen, digamos, convencional, sino que además está activada un proceso constituyente, ¿sabes? Entonces, claro, no estaba la vicepresidenta allí, en ese caso, no era completamente todo el Estado, pero recuerda que el régimen venezolano es un régimen presidencialista. Sí. El impacto que hubiese causado aguas abajo, la posibilidad de desaparecer de esa forma al presidente de la República no era cualquier cosa. Ya nosotros... ¿Qué habría ocasionado? Bueno, mira, yo creo primero... lo que ellos esperaban era el caos, era la caotización aún más de la situación interna en Venezuela, la ingobernabilidad inmediatamente por el impacto que eso causaba. Posiblemente eso hubiese desatado una cascada de eventos internos y externos, porque recuerda además que parte de esas células son células dormidas. Nosotros no sabemos, creo que todavía aún a final de año, evaluar en su justa dimensión hasta dónde llega la conspiración. ¿Cómo células dormidas? Eso nosotros creemos que hay otros factores que estaban esperando que se ocasionara ese evento de impacto, de sumo impacto, para activarse, y que eso no se dio en virtud de que fue encapsulado y fue neutralizado el intento de magnicidio. Pero hay que tener mucho cuidado, porque una de las características del sistema
de penetración a Venezuela, a las fronteras venezolanas, es a través de la desmovilización de paramilitares. Lo venimos denunciando desde el año 2003 y allí se han ido infiltrando dentro del tejido social. Allí hay células dormidas. Recordemos además el tema de Libia. Libia, la jugada de Libia fue a través de mercenarios, fue a través de células. Y como Gaddafi se desmovilizó, pero además se desarmó, y con la mediática internacional que montaron todo el escenario, fue mucho más fácil caotizar a Libia. Entonces, el escenario venezolano, fíjate, en el caso de Venezuela han aplicado prácticamente todos esos ensayos. Así que a mí no me extraña que detrás de ese intento fallido, el resto del plan fue lo que ellos no pudieron activar porque no lograron atacar y además anular, acabando, asesinando a parte del Ejecutivo, al alto mando militar y al presidente de la República. María Alejandra, desde 2002, cuando se concreta el golpe de Estado a Hugo Chávez Frías, se lo secuestra, se lo intenta matar en la horchila, hasta esta fecha, ¿ha habido una sofisticación, una tecnificación de los métodos? Sí, absolutamente. Recuerda que además, desde el punto de vista de la evolución de los conflictos, de la evolución de la guerra, la hegemonía dominante, el mundial, ha refinado sus ataques. Porque ya la guerra no es como la guerra convencional, aquella donde se enfrentaban dos ejércitos cuerpo a cuerpo, o a través de la segunda etapa, con armas diseñadas para tal e infligir la mayor cantidad de daño. Ya en esta etapa nosotros vemos una guerra difusa, irregular, una guerra sin reglas. ¿Qué significa esto? Que todos aquellos elementos tributan en favor de doblar, de atacar, de desmovilizar, de desmoralizar a la audiencia blanco. Y entonces vemos allí elementos comunicacionales, epistemológicos, porque las categorías con las cuales se explica este fenómeno ya no son suficientes, Lucía. Es decir, ¿cómo haces para explicar, por ejemplo, que el ataque en Venezuela ha venido desde adentro, desde instituciones del propio Estado que han buscado desmoronar el Estado-Nación por dentro? Porque una de las características de la guerra en el marco de la globalización es su capacidad de mutar, de hacerse difusa, de que tú no la veas, porque el ataque al bolsillo, al estómago del venezolano es otra de las armas que están utilizando. O sea, de manera simultánea se busca el hartazgo del Estado-Nación, pero también el ahorcamiento del pueblo. Claro, evidente. Un Estado-Nación que se confronta a sí mismo y dice, bueno, soy incapaz de resolver esta situación provocada. Fíjate, hasta ahora la estrategia de guerra ha provocado una especie de, digamos, adormecimiento por parte de nuestra defensa. ¿Por qué? Porque están atacando la parte alimentaria, sabiendo que nosotros no somos soberanos en el tema alimentario. Están atacando el tema del transporte, sabiendo que el transporte está en manos privadas. Son frentes que tienen que ver con la cotidianidad, está muy bien pensado. Absolutamente. Entonces, por eso te hablo de una guerra difusa, de una guerra que no tiene reglas, que no tiene límites. Entonces tenemos frente financiero, frente monetario, medidas coercitivas, es decir, el ahogamiento de PDVSA y de la tierra esencialmente, que es lo que puede permitir salir adelante de este ataque. Entonces tienes multifactores que están atacando para doblegar a lo que se denomina en la guerra de cuarta generación la audiencia blanco. ¿Sabe? Entonces uno de esos factores es el desmoronamiento del Estado-Nación con una especie de virulencia que permite la caotización, que además colabora con la anomia social, que la gente se sienta desasistida. Es decir, todo esto tributa en dos cosas: tratar de demostrar que hay un Estado fallido porque es incapaz de resolverle los problemas básicos a la población, pero además que hay un Estado forajido que perdió todo control. ¿Y cuánto han ido logrando sus objetivos? Han avanzado considerablemente. Quizás lo que no han ellos previsto es la capacidad de resiliencia
del pueblo venezolano. La capacidad de resistencia, la capacidad de sobreponerse. Pareciera, Lucía, hoy lo estábamos discutiendo en el grupo de trabajo del equipo que me acompaña, que parte de el bochinche, como decía Miranda, de los venezolanos, el no tener esquemas de que somos como somos, que somos casi que caóticos en cómo resolvemos las cosas. Con una capacidad de funcionar perfectamente así en medio de ese caos. Y que además entonces nos reímos de nosotros mismos y de esas situaciones. Ese caos no ha permitido, o esa forma de ser no ha permitido que acaben con Venezuela. O sea, dentro de todo, porque, y te pongo un ejemplo, Lucía. En el gobierno de Carlos Andrés Pérez se firmó un acuerdo para que Venezuela produjera, consumiera solo un tipo de pollo, de crianza, y eso viene acompañado de un paquete de alimentos. Bueno, eso lo maneja desde Inglaterra, se nos impuso, y resulta que si tú tratas de hacer acá un desarrollo autóctono, es automáticamente atacado. Sucedió con la Universidad Rómulo Gallegos. Ese experimento está allí, nosotros logramos los embriones a través de desarrollo propio. Pero ¿qué sucede? Hay un tratado internacional que aplasta. Qué increíble. La posibilidad, te pongo un solo ejemplo, la posibilidad de que se desarrolle una raza propia que nos permita autonomía alimentaria. Entonces la gente se pregunta, ¿por qué no tenemos pollo? Bueno, eso aún está vigente. Claro, está vigente. O sea, la trama internacional a través, porque fíjate cuál es la tarea de la globalización en esta etapa, Lucía. La globalización funciona como una camisa de fuerza para los Estados-nación y se impone a través de instrumentos financieros. Y el andamiaje jurídico. Y el andamiaje jurídico, y no lo hemos visto. Entonces, nosotros estamos en plena lucha por la soberanía, que fue lo que hizo Chávez, con una constitución, con un núcleo duro del derecho que defiende la soberanía, y eso está en contradicción, con todo lo extraterritorial, supongo. Con todo el andamiaje extraterritorial que intentan imponernos. Solamente ese detalle de que nosotros nos declaremos soberanos, que Chávez haya intentado producir una raza distinta para comernos nuestro pollo autóctono, ya es un ataque al hegemón mundial. Entonces, y lo mismo pasa con el maíz. En este momento que para nosotros, para los venezolanos, la arepa es fundamental. Se perdió el maíz, la semilla autóctona venezolana, ¿producto de qué? De acuerdos multilaterales firmados para que el maíz a gran escala que se produzca sea el que está adecuado para las plantas de producción del monopolio, por ejemplo, de Polar. Eso que es tan sutil es parte de la guerra. Hace parte de la raíz. Esa es parte de la raíz, de la estructura. Chávez lo entendió y trató de prepararnos. Nos dijo, vamos a los cucos, vamos a los gallineros verticales, vamos a la agricultura, exactamente. Chávez sabía a lo que se estaba enfrentando porque Chávez estaba, y la Constitución está, subvirtiendo el orden mundial tal cual como lo conocemos. Es decir, nosotros estamos luchando por salir del pantano de la globalización, porque en eso se ha convertido, que pretende licuar a los Estados-nación. El único escudo protector que le queda a los pueblos en este momento son los Estados-nación y las constituciones soberanas. Que en el caso de Venezuela es subversiva, como tú dices, desde todo punto de vista, rompe paradigmas. Sí. Ahora quiero preguntarte, también toda esta trama deja en evidencia la ausencia de una oposición cohesionada, pegada a la lógica electoral. Entonces la pregunta concreta es, ¿le queda algún interlocutor confiable, mínimamente coherente a la revolución bolivariana en este momento? Mira, yo pienso... Después de tantas fallas en lo macro y en lo micro. Yo pienso que nosotros no tenemos oposición política, pero hay oposición, y nuestra oposición son los factores económicos, los oligopolios y los monopolios de Venezuela, que decidieron no tener más intermediarios en los partidos políticos, y ellos están planteando un sistema
plutocrático para la toma del poder. Eso es lo que yo creo. Y eso es muy peligroso para el sistema político venezolano. Para el sistema político venezolano es muy peligroso no tener una oposición válida que, más allá de confrontar las ideas, pueda hacer oposición que además tiene temas suficientes para oponerse. Tiene suficientes temas, el tema de la prestación de los servicios, el tema del adecuado tratamiento de ciertas necesidades del pueblo. Si tú te ocuparas de eso, el pueblo te sintiera más cerca y pudiera ser una opción creíble. Pero lamentablemente en Venezuela no hay opciones creíbles de oposición porque se han dedicado a dañar al cuerpo social que es su patria, su madre patria, ¿ok? Y que la han tratado de destruir pidiendo que se le inflinja a sus coterráneos el mayor dolor y el mayor sufrimiento. Ningún venezolano va a votar por una oposición que está pidiendo genérale dolor, genérale muerte y genérale violencia a un país. Es absurdo. Entonces, el peligro que tenemos es no lograr construir una oposición coherente que permita ser la contrabalanza en un sistema democrático, pero eso no es atribuible al chavismo. Claro. No es atribuible, es una falla no atribuible al chavismo. Es un problema de ellos, de su infantilismo político, de su inmediatismo político, de creerse que la solución es arrebatar y mandar sobre las cenizas de un pueblo, y no han entendido que los venezolanos no estamos dispuestos a entregar nuestro país sin luchar. Ahora, las aristas son varias y los actores también lo son. Hemos hablado de los internos. Yo quisiera que caracterizáramos a los externos que están actuando en alianza para llevar a cabo esta guerra multifactorial e híbrida, vamos a decirlo de alguna manera. Sí, revisamos. Pero nos toca hacer una pausa. Okay, hacemos la pausa y venimos. Lo del pasado 4 de agosto no es cosa inédita en Venezuela. Y si no, acá le presentamos una cronología muy sucinta, muy resumida, que reúne varios hechos bélicos terroristas, de guerra fratricida, de baja intensidad, asesinatos y golpes en años recientes. El 15 de abril de 2013, cuando Maduro logró la victoria electoral frente al opositor Enrique Capriles, en medio de su frustración por no resultar electo, cantó fraude y llamó a la población a descargar su rabia. La incitación terminó con 9 muertos y 193 heridos. Meses después, el 12 de febrero de 2014, a propósito del Día de la Juventud, la derecha inició otra etapa de terrorismo en la zona donde están el Ministerio Público y la Policía Científico-Técnica venezolana, y fue extendida en varios sectores de la nación con cierres de calles, encapuchados, quemas de objetos, uso de armas y destrucción en instalaciones. Finalizó con 43 bajas y 800 heridos. Fueron detenidos Leopoldo López, quien luego fue condenado a 14 años de prisión, además de los entonces alcaldes Enzo Escarano y Daniel Ceballos. Seguidamente se descubrió la Operación Jericó, encabezada por 3 generales de la aviación venezolana, quienes pretendían bombardear varios puntos de la capital con un avión militar. Los funcionarios de la División de Inteligencia desarticularon lo que fue denominado Golpe Azul. El 28 de abril de 2014 apareció sin vida el cuerpo del concejal metropolitano Eliezer Otaiza en el estado Miranda, y el 1 de octubre de ese mismo año fueron asesinados el diputado de la Asamblea Nacional, Robert Serra, y su compañera María Herrera, en su residencia en La Pastora. Las investigaciones arrojaron que fue planificado por personas cercanas al exmandatario colombiano Álvaro Uribe Vélez y ejecutado por Leiber Padilla Mendoza, alias El Colombia, Johnny José Padilla y Emer Ignacio Fariñas Palomino. El 31 de marzo de 2017 inicia otra etapa de la violencia, que duró 134 días, similar a las guarimbas de 2014, pero con nuevos métodos terroristas de persecución y agavillamiento. Estos hechos dejaron 124 fallecidos y más de 3.000 heridos. El terror finalizó el 30 de julio con las elecciones de constituyentistas para la Asamblea Nacional Constituyente, una jornada en la que participaron más de 8 millones de votantes. Por si fuera poco, el exfuncionario del 6CPC y terrorista Oscar Pérez secuestró un helicóptero policial y disparó y lanzó granadas de origen colombiano hacia las instalaciones del Tribunal Supremo de Justicia y del Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Semanas después, junto a otros disidentes llamados Soldados de Franela, activaron la Operación David, que consistió en el ataque en la madrugada al cuartel militar de Los Teques y Frente Paramacay en Carabobo. Este último dejó como saldo 7 detenidos,
un herido y 2 fallecidos. Los terroristas lograron fugarse del fuerte con armas y municiones, pero las mismas fueron recuperadas por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana. En enero de 2018, Óscar Pérez fue abatido por los componentes de seguridad tras horas de negociación e intercambio de disparos en Caracas. Aún comprobado su accionar delincuencial, fue presentado por la oposición y la mediática hegemónica como mártir y héroe de la derecha. Regresamos con nuestra invitada María Alejandra Díaz, constituyente y abogada constitucionalista venezolana. María Alejandra, te preguntaba por la caracterización de los actores externos que están involucrados en las distintas estrategias que se ponen en marcha contra Venezuela. Bueno, fíjate, nosotros tenemos un frente que pudiera decirse de esa manera, desde el punto de vista de la teoría del conflicto. Tenemos a actores estatales, como son Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá, que en resumen, y bueno, Panamá, que emitió unas sanciones este año, 2018, que emiten, según ellos, sanciones. Nosotros no sabemos de qué estamos haciendo mal para que nos castiguen. Realmente son medidas coercitivas unilaterales que además fueron declaradas este año por la Corte Penal Internacional ilegales, ilegítimas, sí, y que además son crímenes de lesa humanidad. Eso hay que verlo con cuidado porque eso es un elemento que está allí. Entonces tenemos esos actores estatales, tenemos actores no estatales como son las ONG, ¿okay? Los medios de comunicación, toda la campaña de satanización, pero además tenemos otro frente como actores no estatales que juegan en favor de ello, que son los contrabandistas desde Colombia, los contrabandistas que están en las islas de Aruba y Curazao para llevarse cobre, para extraer de forma ilegal coltán, minerales y además gasolina. Entonces, todo eso conforma un frente externo de multiplicidad de actores, como digo, actores estatales y no estatales, y, e internamente tenemos otros actores muy firmes, que es quien tiene el control del 80 y tantos % de la producción de alimentos en Venezuela y de bienes que se llaman de higiene personal y de limpieza, que son además para las venezolanas y los venezolanos, que somos los segundos consumidores en el mundo de artículos de limpieza, son muy importantes. Entonces tenemos una variedad, una multiplicidad de actores. Es realmente duro, como has hecho la revolución para enfrentarlos durante tantos años ininterrumpidos. Muy complicado, es una situación muy complicada porque, bueno, hay algunas medidas que el presidente ha anunciado que además son de carácter geopolítico, que yo creo que hay que tomarlas en consideración a la hora de hacer el análisis, Lucía. Una de ellas tiene que ver con la monetización de las reservas petroleras. ¿Qué significa esto? Que tú enfrentas a la economía fiduciaria representada por el dólar, que es una moneda ilegítima porque no tiene respaldo, sí, y Venezuela está proponiendo una salida de carácter geopolítico, tomando en cuenta las ingentes reservas petroleras que tenemos y de oro, de commodity, que están certificadas además, y estandarizarlas o convertirlas en patrón y competir con el dólar. Eso no es fácil, pero esa moneda, esa propuesta que es de carácter geopolítico, movió los cimientos y por eso el avance y el intento fallido de magnicidio contra el presidente. La otra es el tema de estabilizar los precios del crudo a nivel internacional, lo que significaría una afectación inmediata del negocio del narcotráfico del lado colombiano. Todo se dispararía. Claro. Y la otra medida es la pasarela de pago que está planteada como el petro, que de montarse adecuadamente, de estar correctamente establecida con respaldo en petróleo, evidentemente que va a sortear las medidas del sistema financiero mundial que está dominado por los Estados Unidos y sus adláteres. Llámese Reino Unido, Países Bajos, Alemania, es decir, todo ese entramado financiero mundial de dominación. Y Venezuela no está sola en eso, porque hay varios países víctimas de esas medidas coercitivas, caso República Islámica de Irán, está Irán, Rusa, está la Federación Rusa, la propia Siria, China a través de las medidas proteccionistas con respecto al comercio,
Es decir, en este caso nosotros... Turquía incluso, que ha sido víctima de una guerra también contra su moneda. Nosotros estamos viendo en este momento es el movimiento de globalización o de mundialización desesperado, sus protagonistas están desesperados porque necesitan el reacomodo geopolítico mundial para continuar dominando. Y para ello Venezuela es fundamental. Venezuela sigue jugando un rol importante. Central. No hay nada que se decida en el mundo, en este momento geopolíticamente hablando, que no pase por Venezuela. Además, por la capacidad. Fíjate, hay un elemento que también vale la pena mencionar y es la posición geográfica de nuestro país. Porque Venezuela es la puerta al Mar Caribe. El Mar Caribe puede significar, ese Mare Nostrum, puede significar cortarle el paso a China en la ruta de la seda. Eso no hay que perderlo de vista desde el punto de vista geopolítico. Por eso Nicaragua juega también, el ataque a Nicaragua, ¿ves? En este año. Sí. Todo eso juega en favor de una estrategia de recolonización, de dominación por parte, sobre todo de Estados Unidos, que pierde o que vio en los últimos años perder su influencia inmediata en lo que ellos denominan su patio trasero. Entonces es una estrategia de reconquista, de recolonización por parte de la gran potencia militar, financiera. Bueno, ya militar se discute, porque Rusia tiene capacidad de anular las armas de Estados Unidos. En este momento nosotros vemos en el mundo una tripolaridad. Estados Unidos financieramente, Rusia militarmente y China comercialmente. Eso Estados Unidos no lo puede soportar y Trump representa a un sector, porque dentro de Estados Unidos hay una división. Hay un sector financierista que apoya la Reserva Federal, que apoya esa economía basada en la extorsión y en la especulación, y Trump, que es del sector duro, de los industriales, ¿ok?, que quiere América para los americanos, volver a los tiempos de su visión hegemónica del mundo. Aquellos no es que no la tengan, pero la tienen de manera perversa, aún más dañina. Este está tratando de ser un equilibrio, al menos en esa visión exacerbada, extractivista de este neocapitalismo que estamos viendo en este momento. O sea, no perdamos eso de vista. Trump representa el interés de los industriales, del comercio, de los petroleros de los Estados Unidos. O sea, lo más rancio de esa visión de dominación. Y estos no es que no lo representen, pero están aliados con otros factores de dominio mundial tratando de imponer un nuevo orden mundial, pero basado... Y esa división también tiene su espejo en lo global, en el tablero geopolítico. Todo, incluso en Rusia. Potencias nucleares no logran... Incluso en Rusia. Potencias nucleares no logran consensuar sobre puntos muy álgidos, sobre puntos espinosos, y en eso Trump tiene mucha responsabilidad con ese verbo con el cual llegó y con las acciones que ha aplicado últimamente. Pero incluso Rusia, incluso dentro de esa visión, no es monolítica, porque ellos tienen dentro pues sus sectores liberales. Ah, bueno, pero allá hay un Estado-nación fuerte, un plan, una CIMUT, que es el que plantea, bueno, mira, primero el Estado-nación. Sí, estamos integrados al mundo porque la globalización hoy, incluso el concepto de soberanía, hay que revisarlo, porque debe haber válvulas que nos permitan integrarnos al mundo sin desintegrarnos a lo interno. Eso es muy importante. Entonces, esa lucha por esos dos modelos que están enfrentados Venezuela es el centro clave de discusión, no solo porque es la primera potencia petrolera, sino que, según las expectativas, puede llegar a ser la primera potencia en reservas de oro del mundo. De cara a 2019, ¿qué fortalezas tiene la Revolución Bolivariana puertas adentro para salir fortalecida en el nuevo año que lo primero es que habría que revisar el plan económico para reajustarlo, porque hasta ahora nosotros lo que hemos analizado es que lograron perforarlo y no ha surtido los efectos que debió haber surtido para al menos lograr dominar en gran parte el tema de una hiperinflación inducida. Para eso se requiere algunas medidas soberanistas
unas medidas fuertes, que bueno, que ya el presidente de la República tendrá la responsabilidad de asumirlas, ¿no? Y desde la Asamblea Nacional Constituyente nos tocará a nosotros también acompañar. ¿Se están haciendo propuestas? Sí, claro, muchas. Ahí está el tema de la monetización, está el tema de la ley del sistema monetario venezolano, que es la que permite convertir en estándar ese recurso, oro, commodity, todos los commodities. Hay otro planteamiento del Bolívar Oro, anclar el Bolívar a las reservas que tenemos de oro y con una fracción pudiéramos estar ayudando a las reservas internacionales y al Banco Central de Venezuela. El tema de la pasarela de pago a través del Petro. O sea, hay varias medidas que deben ajustarse para garantizar la gobernabilidad. Pero no podemos perder de vista la amenaza de la estrategia de dominación mundial que a partir del 10 de enero pretende desconocer al presidente Maduro diciendo que ya no es más presidente. Y eso puede tensar aún más la cuerda a lo externo, pero también a lo interno. O sea, y te pregunto un último tópico. ¿La alianza cívico-militar se mantiene en Venezuela? ¿Sigue siendo antídoto para la paz? Hasta ahora sí, pero nosotros creemos que debe superarse la propuesta de la alianza cívico-militar. ¿En qué sentido? Porque esta guerra, que es híbrida, que es difusa, ya no garantiza que solamente el encuentro de estas dos visiones cívico-militar pueda defender al país, y nos hemos dado cuenta hasta ahora. Entonces la estrategia tiene que ser a través de la territorialización, es decir, tenemos que tener territorios que nos permitan de manera autónoma sostenernos. Y eso se logra a través de lo que hablaba Chávez, que planteó Chávez sabiamente, la geometría del poder, frente a la geometría de la ocupación que además nos desarrollan desde Colombia y desde otras latitudes. Eso nos da para otro programa, nos queda de tarea para 2019. María Alejandra, gracias por acompañarnos todo este 2018. Ha sido un placer contar con tus conocimientos y esperamos tenerte el año próximo. Seguro, Dios Hasta mediante. Pronto. Despedimos a María Alejandra Díaz y pasamos a nuestras ideas conclusivas. Una revolución, un modelo político, económico, social permanentemente en asedio desde su nacimiento. Y de lo que se trata es de mirar la multiplicidad de formas en que se manifiesta ese asedio y, por supuesto, la multiplicidad de actores, tanto internos como externos. Cómo se tecnifica la guerra y cómo no se vacila en poner en práctica la tesis de destrucción del Estado para abrir las puertas a la intervención extranjera. Nos habla esto también de la incapacidad de dirigentes opositores de medirse en lo electoral, de competir, es decir, de lograr con votos lo que con votos perdió. Por eso nuestra invitada decía, no hay en Venezuela una oposición política, pero eso encarna mucha más peligrosidad porque la oposición real en el campo de los hechos es el gran capital y el complejo militar e industrial. Hasta acá nuestra jugada crítica. A usted, gracias como siempre por acompañarnos y siga en sintonía de Telesur. Hasta pronto.